Este día miércoles vamos a hablar sobre la gran tribulación y vamos a descubrir que esto en realidad es un hito histórico que se puede corroborar para demostrarnos cómo la Biblia se cumple y para establecer el principio historicista de interpretación profética, aunque no es propiamente el tema, la interpretación profética. De hecho, esto nos sirve para cuando estudiamos otros temas proféticos, que hoy vamos a tocarlos en realidad. Así que vamos ahora pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestro estudio de hoy. Padre querido, estamos agradecidos porque en tu palabra tú nos das luz, nos das sabiduría y nos permites saber el tiempo en el que estamos viviendo. Querido Señor, ayúdanos con tu Espíritu a extraer las lecciones que necesitamos para nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, al ir al texto, porque vamos a ir de lleno ya al Evangelio de Marcos, me resulta interesante algunos aspectos respecto a lo que el Señor Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos, porque aquí el Señor pasa de lo que le iba a suceder al templo de Jerusalén a algunos eventos más allá de esos tiempos. Y quiero concretamente comenzar con el verso 19. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿A qué se refiere directamente, es la pregunta, este versículo? Considerando que ya los primeros cristianos sufrían persecución y tribulación, pero parece que el Señor Jesús tiene en mente otra cosa acá. Bueno, habíamos hablado al principio de la lección de esta semana que Marcos, el capítulo 13, es un capítulo que uno tiene que estudiar con mucha oración y además de eso, viendo también todo el contexto general de las Escrituras, en este caso, ya que son palabras de Jesús, lo que otros evangelistas también escribieron en relación al mismo relato, y nos damos cuenta entonces que aquí está hablando de una situación que iba a suceder en sus días, que era la destrucción del templo de Jerusalén, pero que también tenía que ver con el fin del mundo. Y si es el fin del mundo, es la venida de Cristo Jesús, porque nosotros sabemos que el fin del mundo va a ser porque Jesús viene. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que hay ese salto de lo inmediato? Porque cuando vamos a Marcos capítulo 13 y vemos el versículo 14, la parte final de ese versículo dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si yo digo, este versículo se aplica para nosotros hoy, pero yo no estoy en Judea, tal vez yo estoy en Soyapango, en Mexicanos, en San Miguel, en Guatemala, en Honduras. Entonces no estoy en Judea. Yo diría, bueno, qué raro, no estoy en Judea. Entonces no hay duda que Jesús está hablando sí de algo local, algo inmediato a la cultura, al tiempo donde está Él con sus discípulos. Aún después que Él va al cielo, todavía ellos quedan en esa zona. Pero luego es bien interesante que el texto nos da una señal, o sea, las palabras de Jesús dan un salto hacia el futuro. No inmediato, sino hacia un futuro más lejano, y esto lo vemos claramente en el versículo número 19, Marcos 13, 19. Que cuando dice, porque aquellos días serán de tribulación, seguramente esta expresión, pastor, aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, dice, ni la habrá. Muy bien. ¿Sabe que cuando leemos este texto para un lector de las Escrituras, se da cuenta, bueno, hay otro, esto me suena, es un eco de otro pasaje que yo he leído, y efectivamente también está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo número 1. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Muy bien, que dice de la siguiente manera. Dice acá, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Entonces, noten que Jesús toma
toma prestada algunas palabras, no menciona todo el texto, pero toma unas palabras prestadas. Esa es para nosotros la indicación, que Jesús pasa de lo local, de Jerusalén, de Judea, hacia lo universal, hacia un cumplimiento en el futuro de esa tribulación y al fin del mundo. Y donde lo hace más explícito, que es lo que vamos a estudiar el día de mañana, es en los versículos 24 en adelante, donde ya habla de su venida. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en esta narración. Estamos viendo la preocupación por Jerusalén, por el templo local inmediato. Luego Jesús va recorriendo a lo largo de los siglos con su mirada profética, y luego Él habla acerca de ese tiempo de angustia que predijo el profeta Daniel, y finalmente Jesús habla de su propia venida. Entonces nos movemos desde Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Quiere decir que en este texto nosotros tenemos que tener todas las posibilidades de cómo estas palabras de Jesús se cumplieron allí y se cumplirán hasta el fin. ¿Por qué? Y termino esta sección diciendo lo siguiente: porque la destrucción del templo de Jerusalén se convirtió en un tipo, o sea, en una figura de lo que sería la destrucción o de lo que sería el fin del mundo, que va a ser con la venida de Cristo Jesús. Siempre que escuchemos fin del mundo, no equiparemos con, calentamiento global, con guerra nuclear, cosas que son una realidad y que existen y pueden afectar, no tengo duda, pero no va a ser el fin, no va a ser el fin. Siempre que escuchemos fin del mundo, recordemos que tiene que ver, bíblicamente hablando, con la venida de Cristo Jesús. Lo cual debería darnos esperanza y seguridad, y eso me lleva al siguiente pasaje de esta sección, pastor, porque conectando con lo que usted nos ha dicho ahora, que es una tremenda clave tener que volver a ir a Daniel. En Daniel se menciona un periodo prolongado en el que el pueblo de Dios es perseguido y es casi aniquilado, podríamos decirlo así. De hecho, las expresiones que aparecen en Daniel hacen suponer que el pueblo de Dios casi queda destruido, pero también ahí se nos da esperanza. Pero aquí, en los versículos que siguen, en el 20 al 23, dice el texto de Marcos: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Aquí hay dos temas, de hecho, pero me gustaría ir por el tema de días acortados. Si va a haber una gran tribulación, y esto, como usted ya nos mostró, está haciendo eco de las profecías de Daniel, ¿a qué se refiere a este acortamiento? ¿Es a los días? ¿Es a la tribulación? ¿Qué explicación tenemos esto y por qué esto nos da esperanza? Bueno, definitivamente creo que esa es una palabra de esperanza cuando dice que se acortan esos días. Dice, hay una gran tribulación, pero no va a ser indefinido, no va a ser para siempre. De hecho, incluso con lo que nosotros estudiamos anteriormente, no tuvimos mucho ese tiempo de verlo, pero Dios promete su presencia en los tiempos de prueba. Le había dicho a sus discípulos, ustedes van a ser llevados a los tribunales. Y es interesante que en Marcos 13:11 hay una promesa, nosotros no la mencionamos aquí, pero hay una promesa que Él va a enviar el Espíritu Santo. Amén, sí. Y va a estar con ustedes, les va a decir qué hablar. O sea, Jesús está presentando siempre, y creo que esta es una clave para nosotros, está presentando siempre estos temas que son difíciles con la realidad que conllevan, porque no se puede negar una realidad, aunque es dura, pero también está ofreciendo esperanza. Cuando nosotros hablamos del fin del mundo, hablamos de los acontecimientos finales, la pregunta es, ¿lo hacemos solo presentando la parte negativa, oscura, negativa, gris del asunto, o presentamos juntamente con eso las promesas de Dios para nosotros? Entonces, vean qué interesante en lo que usted estaba mencionando, porque no hay duda que Jesús pasa de lo que sucedió allí en Jerusalén, el asedio del ejército romano,
en ese caso, allí se cumplió una promesa que Jesús les había dicho: oren que su vida no sea en invierno ni en sábado, porque Jesús sabía que el sábado seguiría siendo el día de reposo. Y es bien interesante cómo los cristianos fueron librados. Y esa es una promesa de la continua presencia de Dios por el bienestar de sus hijos. Pero ahora bien, los siglos siguieron transcurriendo, y cuando nosotros hablamos de persecuciones, nos damos cuenta que la iglesia cristiana también fue perseguida, lo que se conoce como la Edad Oscura, la Edad Media, que se le llamaba más que todo antes. Ahí se cumplen sendas profecías que hay en el libro de Daniel, en el capítulo número 7 y 8, donde hay un poder que persigue al pueblo de Dios. Creo que lo estudiamos ya bastante en la lección del gran conflicto, pero donde parece que las fuerzas del mal van a vencer, van a ganar indefinidamente, nos damos cuenta que Dios siempre detiene el avance del mal. ¿Y qué sucedió? En esos siglos de persecución, cuando la palabra de Dios comenzó a resurgir, porque estaba guardada, pero cuando comenzó a ser estudiada, comenzó a ser compartida con el pueblo, ahí vino lo que se llamó la Reforma, y entonces las persecuciones cesaron. Hubo un alivio para ese momento, para ese tiempo, y precisamente por eso es que Marcos Jesús, quien está diciendo esta palabra, hace eco de estas palabras de Daniel para mostrar lo que iba a suceder ahí en el tiempo de los discípulos, pero más allá también de eso. Entonces podemos ver un cumplimiento de esta promesa de días acortados, pero esto se va a volver a repetir, y tal vez este es el punto. Recordemos que ya lo dije al principio, al tomar Jesús palabras de Daniel capítulo 12, Jesús está situando que va a haber una persecución, una angustia también cual nunca ha habido, porque aunque esas angustias fueron terribles, la que pasó en Jerusalén, aunque no afectó directamente a los cristianos, porque precisamente Jesús los había advertido, pero en los siglos posteriores hubo tremendas persecuciones. En el tiempo del fin habrá una serie de situaciones que nosotros no tenemos idea del caos que vendrá sobre este mundo, pero nuevamente Dios promete estar con su pueblo. Miren la promesa en Daniel, si la leemos toda: Miguel se levanta. Amén. Y Dios está a favor de su pueblo. Creo que eso es lo que nosotros podemos ahora comenzar a reflexionar para nuestra vida y para estar preparados cuando estas cosas sucedan. Amén. Sin duda alguna esto nos da esperanza. Pero finalmente, pastor, para concluir con nuestra reflexión de hoy, ¿qué nos debería decir estas últimas palabras de Jesús en esta parte que estamos estudiando? No son las últimas, aún nos queda mucho que estudiar, sobre el hecho de tener cuidado con los falsos cristos. Me refiero a esta situación, a estas palabras, porque ¿será que el Señor también quiere que tengamos cuidado de dónde ponemos nuestra esperanza? Considerando que sí tenemos esperanza hacia el futuro, podemos confiar en Dios, Él está al control de todo, Él se va a encargar de cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos de estos falsos maestros que han surgido a lo largo de la historia y seguirán surgiendo a medida que nos acerquemos más a la segunda venida de Jesús? Muy bien, nuevamente, en la época de Jesús, en la época de la destrucción del templo de Jerusalén, surgieron personas que se llamaban Mesías, Cristo, y por eso es que él dice los falsos Mesías, y prometiendo libertad, pero nunca pudieron liberar al pueblo, porque de hecho ya estaba predicha esta destrucción, lo que Jesús estaba mencionando. Se cree que aún Tito quiso, el general romano que llegó a atacar Jerusalén, quiso librarlo, pero ya la sentencia estaba dada de lo que iba a pasar con el templo de Jerusalén. Pero ellos no son los únicos que prometen libertad. La pregunta es, ¿a quién nosotros estamos escuchando y qué nos promete? A veces tenemos evangelios, por ejemplo, solo de prosperidad. Si tú sigues este mensaje, si tú haces aquí, pones tu mano en la pantalla, etcétera, das una donación, entonces todo te va a salir bien. Tenemos cuidado con los falsos cristos, falsos mesías,
falsas esperanzas que alguien nos pueda vender, porque literalmente se venden esas esperanzas que no pueden calmar el corazón humano. Y en los últimos días va a ser lo mismo. Las angustias que van a venir sobre esta tierra, nuevamente se va a proliferar personas prometiendo una solución, y que ellos tienen la solución. Van a haber poderes políticos, porque a veces vemos estos mesías que prometen solo como religiosos. Correcto. Pero en el mundo político, científico, un científico que me dice, miren, no se preocupe, ahorita la inteligencia artificial va a resolver lo que no pudo resolver el ser humano, vamos a ir a vivir a Marte, allá vamos a ir a hacer... Son falsas esperanzas, sí, porque esa no es la solución para el problema del ser humano. Entonces, por eso es que Jesús dice, yo quiero extender esto, ampliarlo, no solo esas falsas esperanzas, porque esos mesías lo que prometían era una solución a los problemas que tenían las personas, y ahora los podemos encontrar en la ciencia, en la tecnología, en el ámbito político y también en el ámbito religioso. Claro. Donde en los eventos finales de la historia de este mundo van a haber como dos versiones. Por un lado, falsos mesías, profetas religiosos van a decir, mira, es que esto está pasando por esto, y esta es la solución. Veamos si nos unimos en un día común de adoración, veamos si hay una aparición de algo aquí y confiamos en eso. Entonces, falsos profetas, falsos mesías, todo esto, creo que estas palabras de Jesús son más relevantes hoy que nunca cuando las vemos, sí, en ese aspecto. ¿Quién es el que me está prometiendo a mi esperanza? ¿En dónde estoy poniendo yo mi esperanza? Y como decía el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Solo hay un Salvador, se llama Jesucristo. Amén. Y Él es nuestra única esperanza. Y hoy queremos invitarle a usted, mi hermano, mi hermana, que ponga su esperanza en Jesús. Y pastor, ore por nosotros por esto, para que nosotros en nuestro corazón estemos atentos a las palabras de Dios, y así estemos atentos también a escuchar su voz, para dejar de oír cualquier otra voz que ofrece falsas esperanzas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque siempre encontramos esperanza en tu palabra, que aun cuando los momentos pueden ser difíciles y oscuros, tú te vas a manifestar a través de actos milagrosos, tú vas a enviar una solución, tú siempre, Señor, estás al control. Ayúdanos a creer. Y oramos, Padre, para que también siempre nuestras esperanzas estén fundamentadas solamente en ti y en tu palabra, en lo que tú has prometido y en el Rey que está viniendo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.